Hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente con nuestro estudio de Jonás. Ya vamos por el capítulo 3. Y bueno, vamos a empezar rapidísimo para no extendernos mucho. Como hemos dicho antes, la principal eh, actividad con nuestro estudio es que hagan sus tareas en casa, que se esfuercen por leer por ustedes mismos, por estudiar por ustedes mismos y también desarrollar la habilidad de expresar una idea y también pues de ser un poquito más detallista en nuestras lecturas y hacer preguntas pertinentes al pasaje. Así que bueno, capítulo 3. La primera pregunta fue, ¿vino palabra de Jehová por segunda vez? Con base en lo aprendido, comenta acerca de la frase. Bueno, hermanos, así comienza la carta de Jonás, el libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y bueno, el autor de la carta probablemente sea Jonás mismo, realmente no sabemos, pero el escritor de la carta hace esto intencionalmente. Es como un segundo comienzo. Ahora, ¿por qué se nos está diciendo esto? Bueno, en primer lugar, debemos notar que todo lo que ha pasado en el capítulo 1 y 2, toda la humillación, el dolor, la aflicción, el terror, la tristeza, el hambre, la frustración, la angustia, pudieron haber sido evitados. Si Jonás no hubiera desobedecido, si Jonás no se hubiera levantado ensoberbecido en contra de la voluntad de Dios, Jonás se hubiera ahorrado un montón de cosas dolorosas, frustrantes, pues, y cosas negativas. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, cuando a nosotros nos pasan cosas malas, la pregunta que surge en nuestro corazón siempre es, Señor, ¿por qué a mí? Pero la historia de Jonás nos hace ver que cuando nos pasan cosas malas, más allá de decir, ¿por qué a mí? Nos invita a decir, ¿por qué tampoco? ¿Por qué tan poco malo me está pasando? Cuando realmente el castigo por lo que ha hecho Jonás es mucho mayor lo que Jonás merece que una simple nalgada. Porque sí, desató una tormenta, Jonás estuvo seguramente sufriendo mucho esos 3 días. Pero realmente lo que merece Jonás por desafiar la majestad y la autoridad infinita de nuestro Dios eterno es de ser destruido. Y bueno, eso merecemos todos cuando pecamos. Entonces, cuando el Señor castiga nuestra actitud, nuestro duro corazón, realmente no deberíamos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien es, ¿por qué no me ha consumido Dios? Y bueno, la respuesta está en el tema que atraviesa todo nuestro libro de Jonás, por la sobreabundante misericordia de Dios. Hermanos, por otro lado vemos brillar la misericordia de un Dios soberano. El libro pues comienza de nuevo para mostrarnos que los planes de Dios sí o sí se van a hacer. A veces nosotros pensamos que soberanía es nada más el poder para controlar las cosas y que salgan a la manera de Dios. Pero la soberanía de Dios va más allá de eso. El hecho de que Dios es un Dios soberano implica que Dios tiene planes y que tiene la sabiduría, el poder, la autoridad para llevarlos a cabo. Entonces, hermanos, por un lado podemos ver la misericordia de Dios y por otro lado podemos ver la soberanía de Dios, en que Dios va a hacer que Jonás se levante para obedecer su voluntad, así como el mar se levantó para hacer la voluntad de Dios. Eh, y es interesante ver cómo ambos atributos de Dios, la misericordia de Dios y la soberanía de Dios, están sumamente entrelazados y de una manera muy equilibrada. Dios no puede ser misericordioso si Dios no es soberano. Al menos no puede ser misericordioso al punto que está demostrándonos en Jonás si Dios no tiene la soberanía
para trabajar en el corazón de Jonás. Si Dios no tuviera el poder para controlar las suertes, ordenar al mar, ordenar el pez, mover las situaciones, entonces no podía preparar este hospital que ha preparado en el pez para el alma de Jonás. Entonces, si te fijas cómo todos los atributos de Dios están al mismo nivel y funcionan de una manera equilibrada. Hermanos, Dios no está dispuesto a abandonar a Jonás. O sea, realmente es lo que Jonás merece. Que Dios diga, no me vas a obedecer. ¿Cómo te atreves a desafiarme? A desafiar mi palabra y obedecerme de manera tan abierta. ¿Sabes qué? Te voy a abandonar y vas a ser destruido. No, el Señor sigue persiguiendo el corazón de Jonás para transformarlo, para que Jonás él logre arrepentirse con sinceridad, hermanos. Jonás no es una marioneta de Dios. Jonás es un hombre pecador, esclavizado del pecado, pero está a merced de un Dios misericordioso y bondadoso que lo quiere hacer libre del egoísmo del yo. Hermanos, sí, pues obviamente Dios va a tener éxito en librar a Jonás de sí mismo. Entonces, hermanos, para que la misericordia de Dios triunfe en la vida de Jonás, Dios tiene que ser soberano. Si Dios no es soberano, Dios puede ser muy misericordioso, pero va a ser una misericordia muchas veces truncada, frustrada por el pecado, por la rebeldía, pero como Dios es soberano incluso por encima de eso, Dios extiende una misericordia triunfante y transformadora porque es una misericordia de un Dios soberano. Pregunta número 2, levántate. Se levantó Jonás, aparece nuevamente. Según vimos en el capítulo 1, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, el hecho de que Dios no desista de hacer a Jonás un instrumento de salvación, no pone a Dios como un Dios caprichoso que hace que la gente haga solo lo que Dios ordena. Hermanos, es un Dios amoroso que es paciente y como lo dijimos en la pregunta número 1, persigue el corazón de aquellos a quienes Él quiere extender su misericordia. No había mayor vida de propósito, de gozo y como de autorrealización para Jonás que vivir en comunión con Dios. Jonás ha hecho todo para que su comunión con Dios se rompa. Es Dios en quien persiste en preservar esa comunión con Él, en transformar el carácter de Jonás. Hermanos, en vez de que Dios le diga, ¿sabes qué, Jonás? Estoy harto de ti, no quiero saber nada de ti. Dios pone todos estos medios de gracia para compartir con Él su misericordia y transformarlo a su imagen. Hermano, ¿acaso Dios solamente va detrás de Jonás y está buscando a Jonás para que haga el trabajo para Dios? La respuesta es no, hermano. Porque el castigo que Jonás recibe, esta situación con el pez, no es un castigo perverso de un Dios airado que solo quiere lastimar. Es un hospital donde Jonás está siendo transformado y refinado. De hecho, tú puedes ver un cambio radical en la actitud, en el corazón de Jonás, cuando está orando en el pez y cuando está sentado en la barca. Está completamente encerrado en el yo ahí arriba en el mar. Pero se siente completamente humillado cuando está en el fondo del mar dentro de ese pez. Y hermanos, hay un versículo que yo creo que es bueno que lo repitamos, pues porque en este mundo hay mucho tiempo de angustiarnos, malas noticias. Eclesiastés 7:3, de hecho todo el capítulo de Eclesiastés, el capítulo 7, resalta este tema, un contraste entre la alegría y la tristeza.
Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entonces, lo dijimos la semana pasada, Pablo lo menciona en Corintios. ¿Para qué funciona la tristeza según Dios? Para el arrepentimiento. Entonces, Dios puso en este hospital a Jonás. Es doloroso, es frustrante, es angustiante, con mucha desesperación, pero está transformando su corazón. Pregunta 3. Proclamar. ¿Qué efecto tiene la palabra proclamar? ¿En qué otras partes de la Biblia se menciona la idea de proclamar? Bueno, y en las tareas me pusieron algunos ejemplos, están muy bien a lo largo de toda la Biblia, lo podemos ver en Hechos, en el Nuevo Testamento, está en el Pentateuco, en los libros históricos como Jueces, lo podemos ver en toda clase de libros de los profetas, en Jeremías, en Nehemías, en Esdras, etc. Hermanos, y la idea de proclamar es que era hablar de parte de Dios, hablar palabra de Dios, de parte de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que la proclamación que Jonás hace a Nínive es poderosa. Ahora, ¿es poderosa porque Jonás era muy buen predicador, tenía un vozarrón? No. La proclamación de la palabra de Dios tiene autoridad y poder porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, nuestro mensaje no es poderoso por nuestras cualidades al hablar. Nuestra proclamación de la palabra de Dios es poderosa porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, hermanos, la idea de proclamar es esta idea de comunicar verbalmente el mensaje de las escrituras. No es hacer amigos, no es contar nuestro testimonio, no es ser amable con los demás, es literalmente proclamar el mensaje de las escrituras. Por esta razón vemos que la gente de Nínive se convierte, que la palabra de Dios es poderosa y logra el propósito por el cual Dios la envía. No es porque Jonás es bueno, no es porque Jonás era el mejor predicador de la época. Como lo dijimos la semana pasada, probablemente es el peor. O sea, es un tipo que tiene un carácter completamente desubicado del carácter de Dios, está completamente alejado de cómo es Dios. Sin embargo, Dios lo usa y su mensaje es poderoso porque la palabra de Dios es poderoso. ¿Y qué nos dice esto acerca del evangelismo? Dijimos la semana pasada, antepasada en el capítulo 1, Dios no te usa por qué tan bueno eres, por tus habilidades, por tu gran habilidad para tener un buen testimonio. Dios usa vasos que no son dignos. Los marineros se convirtieron al Señor por la misericordia de Dios, no por las grandes habilidades proféticas de Jonás. Jonás va a Nínive, predica y la gente se convierte, no porque Jonás es un gran predicador, sino porque Dios es grande en misericordia. Entonces, ¿qué nos enseña eso acerca de nuestro evangelismo? Es que mucha gente te va a decir, es que yo no predico porque no sé, porque no soy bueno, porque me da pena, porque no sé qué decir, porque si me hace una pregunta difícil no sé qué voy a contestar. ¿Qué nos enseña Jonás? No tienes que ser el mejor predicador, solamente tienes que proclamar la palabra de Dios. Es la palabra la que va a hacer el trabajo, no tú. Tú no tienes poder, Dios sí tiene poder. ¿Y dónde debe estar nuestra esperanza? Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe no es por tu gran desempeño como predicador o como cristiano, es por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te invita
Jonás hacer? Hermano, predica la palabra. ¿Tienes un familiar inconverso? Predícale la palabra. ¿Tus hijos son inconversos? Predícale la palabra. ¿Tu esposo, tu esposa? Predícales la palabra, porque es por el oír que la fe viene al corazón de las personas. Es poder y obra de la palabra y no de nuestras habilidades como evangelistas o predicadores. Muy bien, pregunta número 4, silicio y ceniza. Entonces pusimos el ejemplo de Job, el ejemplo de Samuel, y preguntamos qué significa el uso de silicio y ceniza. Y bueno, la contestaron muy bien. Es una manifestación externa de arrepentimiento. ¿Sí? Es una manifestación de lo que pasaba en el corazón. Si una persona se sentía completamente dolida por su pecado, entonces manifestaba este dolor por medio de la ceniza y el silicio. Pero bueno, hermanos, el arrepentimiento no es una cuestión emocional nada más. De hecho, a veces la gente sobreenfatiza tanto la parte emocional del arrepentimiento que entonces llega un momento en el que pues piensan que si yo no me siento mal no estoy realmente arrepentido. Pero más allá de ser una cuestión emocional, es una actitud hacia el pecado. Pues hay gente que es verdaderamente muy emocional, entonces reconoce que hizo algo mal y llora y, bueno, expresa muchos sentimientos. Hay otras personas que son más ecuánimes y se equivocan, quizá no hacen una expresión tan emocional, pero cambian su actitud hacia aquello que hicieron, dejan de hacerlo. Entonces, eso es lo que realmente es el arrepentimiento. Sí, puede tener una parte emocional de dolor por el pecado, pero al final de cuentas es una actitud hacia dejar de hacer aquello que Dios considera malo. Hermanos, entonces el arrepentimiento sí está ligado al dolor. Cuando una persona se arrepiente, le duele su pecado. Pero incluso cuando no duele el pecado, pero se reconoce que está mal y se deja de hacer, pues también es arrepentimiento. Entonces, si tú no te sientes con ganas de llorar y de darte golpes de pecho por algo que hiciste mal, pero estás determinado a dejar de hacerlo porque a Dios no le agrada, no te estás arrepintiendo. Y bueno, ¿por qué hicieron silicio y ceniza? ¿Por qué hicieron esto las personas? Hermanos, pues Santiago lo pone muy claro y él dice, ¿no?, que la fe sin obras es muerta. Y el arrepentimiento pues se expresa por medio de obras, por medio de rechazar el pecado, de rechazar vivir en la vida antes de conocer al Señor. Entonces lo podemos cambiar la palabrita, es decir, la fe sin arrepentimiento es muerta, no es una fe verdadera. Porque las obras son una evidencia de la fe y el arrepentimiento que ocurre cuando las personas escuchan la palabra de Dios y deciden creer. Y hermanos, pues el arrepentimiento es una demostración también de la misericordia de Dios. Hermanos, era una sorpresa para Dios que Nínive se iba a convertir, y la respuesta es no. Pues así como Él preparó el pez, así como Él hizo que se levantara el mar, así también preparó el corazón de las personas de Nínive. Y así también preparó la misma vida de Jonás para ser usada para salvación. Ni siquiera para Jonás fue una sorpresa que Dios perdonara a Nínive, cuanto más para Dios. Ahora, ¿por qué es una manifestación de la misericordia de Dios la salvación de Nínive? Si tú vas a Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿qué busca el Señor en el corazón de los que Él pone su misericordia? Que se arrepientan.
El arrepentimiento es una manifestación de la misericordia de Dios, porque no hay perdón sin arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es algo que Dios trabaja en el corazón de las personas. Había un teólogo, un pastor llamado Jonathan Edwards, y él dijo: Señor, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Mis lágrimas que lloro por mi pecado deben ser lavadas en la sangre de Cristo. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Que su arrepentimiento ni siquiera era suficiente, que él necesitaba un arrepentimiento dado por Dios para realmente renunciar al pecado, hermanos. Y eso pues es el resumen de la vida cristiana, una vida en dependencia y sumisión a Dios, dependencia incluso al arrepentirnos y al creer en Él. Entonces, hermanos, porque Dios es misericordioso y amó a Nínive, los guió a arrepentirse. ¿Cómo puedes ver el amor de Dios manifestado en las personas? Cuando les va bien, cuando se curan, pues sí, pero más grande es la manifestación de que Dios les conceda arrepentirse para recibir salvación. Muy bien, y dejamos de tarea extraer al menos 5 preguntas y contestarlas. Y fíjense que hubo una pregunta de tarea que leí y no está mal. Simplemente quiero mencionarlo como un paréntesis para que lo consideren. Una de las hermanas que envió su tarea puso algo de historia, de trasfondo histórico de Nínive. Está bien, no hay ningún problema. Solo que debemos tener mucho cuidado con esto, porque, bueno, cuando yo estaba en el seminario estudiando, teníamos como 2 servicios por semana, los martes y los jueves, y bueno, en el servicio un maestro predicaba. Entonces, había maestros que realmente no se subían a predicar, subían a dar una clase de griego, una clase de gramática, una clase de historia, pero no predicaban la palabra. Entonces, a veces nosotros, no estoy diciendo que esta persona lo hizo, pero pues cuando vemos así cuestiones históricas, debemos considerar si realmente va a reforzar nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? La misericordia sobreabundante de Dios. Entonces, no estoy diciendo que este sea el caso, simplemente debemos considerar, ¿vale la pena agregar esta información histórica, este contexto cultural? ¿Va a enriquecer, va a hacer que las personas o que yo entienda más el tema que estoy encontrando en Jonás o no? Y lo mismo pasa con las palabras en griego, en hebreo, cuando somos demasiado técnicos con el lenguaje, muchas veces eso, en vez de ayudarnos, nos distrae. Entonces, nada más tengan mucho cuidado con eso. No es malo hacerlo, simplemente hay que ser cuidadosos y recordar que si lo usamos es para reforzar nuestro tema. Muy bien. Bueno, por ahí una de las preguntas que me gustó mucho fue una de la hermana Julia, nos puso su resumen de lo que aprendió en el capítulo 3. Fue muy buena extracción, especialmente porque no se olvidó de hablar sobre las 2 cosas que dijimos, que era que me manda a hacer Dios hoy, lo referente hacia el evangelismo y la misericordia de Dios. Muy buena respuesta y pregunta de nuestra hermana Julia. Y bueno, también por ahí hubo otra tarea que señalaron lo de 40 días, que estuvieron 40 días, que por 40 días los llamó a arrepentirse, ¿verdad? Les dio 40 días para arrepentirse. Y bueno, algunas hermanas pusieron ejemplos de esos 40 días que se mencionan en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, 40 días que estuvo
el pueblo de Israel espiando la tierra prometida, 40 días que estuvo Jesús en el desierto, etcétera. Es un número, probablemente pues no sabemos con exactitud porque Jonás es una narrativa, entonces lo que dice es literal. Podría ser también una expresión figurativa porque este periodo de 40 días es recurrente en las escrituras y parece ser el caso. No es que literalmente Dios iba a contar 40 días y si no los destruía. Probablemente el término 40 días está refiriendo a que se arrepientan por el resto de su vida, que sea un arrepentimiento definitivo. Entonces, en el caso figurativo lo podemos ver así, en el caso práctico también lo vemos así. Si literalmente Dios les estaba ordenando arrepentirse y les daba 40 días para hacerlo, pues tenían que vivir 40 días en silicio y cenizas buscando la misericordia de Dios. Obviamente que pasar 40 días arrepentidos, pues era un tiempo largo, no era nada más decir, ah, Señor, sí, perdón, me arrepiento, ya me voy a portar bien. O sea, 40 días era una oportunidad para demostrar que realmente estaban dispuestos a entregar sus corazones al Señor. Hermanos, yo creo que es más una expresión figurativa, que es una invitación de Dios al pueblo de Nínive a transformar su manera de vivir y vivir para el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esto del arrepentimiento? El arrepentimiento no es una actitud momentánea, es una decisión que se toma y que se sostiene por el resto de la vida. También hay otras dos preguntas que me parecieron muy buenas, muy interesantes. La primera es, ¿por qué el rey tiene una noción de la misericordia de Dios? Bueno, pues Dios hizo a los hombres a su imagen y semejanza, porque la creación da testimonio de Dios y porque nuestra conciencia nos acusa, manifestando que Dios escribió sus leyes en nuestros corazones y la ley de Dios manifiesta el carácter de Dios. Entonces, la razón por la que el rey tiene una noción de la misericordia de Dios, aunque es pagano, es por estas tres razones. ¿Cómo pudieron los ninivitas comprender que el juicio de Dios era inminente y volverse al Dios verdadero si solo conocían los ídolos como dioses? Bueno, hermanos, lo contestamos hace unos minutos atrás por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios anuncia quién es el Dios verdadero y quiénes son ídolos. Y la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, transforma el corazón, alumbra los ojos. Y entonces, por el poder de la palabra de Dios, predicada por medio de Jonás, estos hombres pudieron volverse al Dios verdadero y creer en el juicio inminente. Y bueno, también complementando esto, pues Romanos 9:15. Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y quería tener misericordia de Nínive y concederles arrepentirse. Hermanos, esto ya son algunas preguntas que yo quise agregar. Bueno, Dios vio lo que hicieron. ¿Sí? La gente se arrepintió, Dios lo vio y, bueno, obviamente contestó su acción. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? Que Dios está cercano, que Dios está al pendiente de su creación y que Dios vive constantemente afectando o interviniendo en su creación. ¿Sabes? Hay dos términos un poquito confusos de la inmanencia y la trascendencia. A veces creemos que algunas personas lo dicen, que Dios es la creación, es una mentira, y otros dicen que Dios creó el mundo, lo dejó girando en el universo y se fue. Y entonces todo pasa por las leyes de la naturaleza, de la casualidad, etc. Pues ninguna de las dos extremos es verdad. Dios tiene completo control sobre su creación,
pero la creación no es Dios. Es un producto del poder y el deseo de Dios de ser glorificado. Hermanos, última pregunta. Esta es bastante difícil y le vamos a dedicar un poquito de tiempo. Espero ser muy claro. La idea de que Dios se arrepintió. O sea, ¿realmente Dios puede arrepentirse? Para iniciar vamos a decir que no. Dios no puede arrepentirse. Hay versículos donde claramente se nos enseña que Dios no se arrepiente. Uno de ellos es este versículo que dice: Dios no es hijo de hombre para que mienta, perdón, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se usa esta terminología con Dios si Dios no se arrepiente? Bueno, esto se llama antropomorfismo y se ve muchas veces en la Biblia cuando se dice, por ejemplo, la espalda de Dios, la mano de Dios, a los pies de Dios, eh, obviamente el brazo de Dios, obviamente Dios no tiene cuerpo, es espíritu, y bueno, se usan estos antropomorfismos para, de manera figurada, para expresar algo más, ¿no? Dios le dio la espalda. Bueno, es que no es que Dios se volteó y ya no lo siguió viendo. Dios no tiene espalda, no tiene cuerpo, simplemente diríamos que es una expresión de rechazo. El brazo de Dios, pues, es una expresión del poder de Dios. La mano de Dios es la intervención de Dios. No, no escondas de mí tu rostro, Dios. No quites de mí tu favor. No, no es que Dios tiene cara y ya no la esconde de aquel a quien le está diciendo: no escondas de mí tu rostro. Y bueno, entonces esos son antropomorfismos. Y bueno, hay otra palabra un poquito más rara que antropomorfismos, que es antropopático. Entonces, antropos quiere decir hombre y pathos quiere decir sufrimiento o sentimiento. Y bueno, nosotros usamos palabras así, por ejemplo, cuando decimos apático o que alguien es empático. Entonces, antropopático es que le damos un sentimiento humano a Dios para expresar algo que de otra manera sería incomunicable. Entonces, no es que Dios se arrepintió, simplemente es la manera en la que el autor lo expone para que nosotros podamos entenderlo. Y ahora sí entramos a la parte difícil. Hermanos, Dios es un Dios impasible. Dios no tiene pasiones, Dios no tiene emociones, Dios es un Dios impasible. El hecho de que Dios no tenga emociones no quiere decir que es un Dios frío, que no siente, por así decirlo. Dios no tiene pasiones, no tiene emociones, Dios tiene afectos. Esa es la palabra que vamos a usar para describir a Dios. Y obviamente hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas. No queremos sonar muy arrogantes, como estar describiendo o estudiando a Dios como si fuera un objeto simple. Pero bueno, lo que podemos encontrar en la Biblia es que Dios es impasible. Dios no tiene pasiones, pero sí tiene afectos. Entonces, ¿qué queremos decir cuando Dios no tiene pasiones? Pues queremos decir que Dios no es arrebatado con sentimientos compulsivos. A veces cuando una persona arde de pasión por algo, pues puede ser un sentido sexual, pero también puede ser en otro tipo de sentidos, con un celo por su equipo de fútbol. Pues que a veces está alguien tan eufórico que su eh, felicidad se desborda y lo lleva a hacer locuras, cosas así. Esa es la idea de pasión. Algo completamente instantáneo, desmedido, circunstancial. Dios no está sujeto a ningún tipo de pasiones, en ningún sentido. Dios tiene afectos.
Y bueno, esto es importante porque Dios no es arrebatado por ira, no es arrebatado por envidia, etc. Y por otro lado, hermanos, la creación no afecta, valga la redundancia, los afectos de Dios. La creación no hace que Dios sea más feliz. Los afectos de Dios residen en Dios por quien Dios es y son comunicados hacia la creación por quien Dios es, por cómo estos afectos nacen en Él, brotan de Él y no de la creación hacia Él. Entonces Dios es feliz por quien es Él y comparte su felicidad. Dios no es afectado por la creación, sino que los afectos de Dios residen en Él y son comunicados hacia la creación por quien Dios es. Entonces, por ejemplo, si la gente rechaza a Dios, esto no entristece a Dios. La creación, lo que los seres humanos hacen, no puede afectar estos afectos de Dios, aunque no quiere decir que Dios no sea indiferente a ellos. Quiere decir que los afectos de Dios no están sujetos hacia lo que la creación hace. Los afectos de Dios están sujetos a su propia persona. Entonces Dios no se siente solo porque alguien no fue a la iglesia. Dios no se siente ofendido o menos importante porque alguien decidió ser ateo y burlarse de los cristianos. Entonces, lo que las personas hacen, lo que la creación hace, no afecta estos afectos de Dios. Él es impasible. Sin embargo, Dios sí comunica sus afectos hacia la creación. Entonces, cuando se dice que un pecador se arrepiente, Dios tiene gozo, porque el arrepentimiento, como dijimos, es una manifestación de su misericordia y glorifica a Dios por lo que Dios hace y cómo la creación manifiesta las obras de Dios. No sé si quedó claro, yo sé que es un poquito confuso, pero entonces, hermanos, Dios no es como nosotros. Hoy estamos tristes porque se murió mi perro y mañana estoy feliz porque saqué 10 en un examen. Dios siempre está feliz. Dios es infinitamente feliz. Sus afectos no dependen de lo que la creación hace, sino de residen en Él mismo y más bien se expresan de Él hacia la creación. Muy bien, vamos a pasar al capítulo número 4 y bueno, las tareas para el capítulo 4 van a ser que van a extraer 10 preguntas de todo el capítulo y después las van a contestar y van a hacer una conclusión de todo el libro, pero tiene que estar relacionado con la misericordia de Dios y que te manda a hacer Dios hoy por medio del libro de Jonás. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana.